Las deportaciones de presuntos miembros del Tren de Aragua y el MS-13 a El Salvador por parte de Donald Trump ha desatado una polémica judicial que amenaza a la administración republicana de llevar al país al borde de una crisis constitucional. Este martes 18 de marzo, el presidente Donald Trump y su homólogo Vladimir Putin sostendrán una llamada telefónica en la cual abordarán la propuesta de un alto el fuego que Ucrania ha aceptado. Irán lanzó una fuerte amenaza contra Estados Unidos luego que Donald Trump ordenó un bombardeo contra la capital de Yemen, en la cual decenas de civiles fallecieron. Tornados y violentas tormentas dejaron al menos 40 muertos y decenas de heridos el fin de semana en el sur de Estados Unidos. Estados como Oklahoma, Kansas, Mississippi, entre otras, han sido los más afectados. El Salvador recluyó el domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense Donald Trump tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declararlos enemigos extranjeros bajo la ley de hace más de 2 siglos. Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha 13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a 6 cárteles mexicanos. Los 3 aviones con los presos aterrizaron en la madrugada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. A su llegada a la cárcel fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon sus cabezas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video que muestra el operativo de traslado inmediato de los detenidos al centro de confinamiento del terrorismo Secot en Tecoluca, a 75 kilómetros al sureste de San Salvador, donde dijo permanecerán por un periodo de 1 año renovable. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a peligrosos criminales que enviará el gobierno de Trump. La Casa Blanca ha negado haber violado la orden de un juez emitida este sábado de detener las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, lo que de ocurrir acercaría al país al borde de una crisis constitucional en medio de los enfrentamientos legales de una administración con pretensiones de amasar un vasto poder presidencial. El juez federal de distrito James Bosberg emitió una orden escrita que impide temporalmente que el gobierno expulse a 5 personas específicas que demandaron al gobierno de Trump por el uso de la ley de enemigos extranjeros por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, el gobierno para ese entonces aseguró que los 250 deportados, presuntamente afiliados a la pandilla Tren de Aragua, ya se encontraba bajo custodia salvadoreña. Una declaración cuidadosamente redactada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solo profundizó la intriga sobre si los funcionarios desafiaron al juez. La administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados de territorio estadounidense, declaró Leavitt. Aún no se sabe con certeza cuándo se dictaron las órdenes de Bosberg ni cómo se relacionan con las operaciones de deportación, pero si la administración desafiara al juez, podría crear el mayor atolladero legal de la administración hasta la fecha y alimentaría el temor de que una presidencia autoritaria pudiera desafiar abiertamente el Estado de Derecho.
El presidente Donald Trump calificó el viernes de ilegales y corruptos a los medios de comunicación estadounidenses que lo critican, y el Washington Post, y el Wall Street Journal, y MSDNC, y las noticias falsas de CNN y ABC, CBS y NBC escribirán lo que quieran. ¿Y qué haces para deshacerte de eso? Condenas a Trump. Todo lo que tienes que hacer es ser realmente duro con él y finalmente condenarlo y te dejan en paz. Es totalmente ilegal lo que hacen. Solo espero que todos puedan observarlo, pero es totalmente ilegal. El mandatario se pronunció en un discurso en el Departamento de Justicia ante fiscales y agentes de seguridad. El republicano suele llamar a los periodistas que no le gustan como enemigos del pueblo. Estas cadenas y estos periódicos no son realmente diferentes de un operativo político muy bien pagado. Y tienen que parar. Tiene que ser ilegal. Está influyendo en los jueces y realmente está cambiando la ley. Y simplemente no puede ser legal. No creo que sea legal. And it just cannot be legal. I don't believe it's legal. Trump ataca con frecuencia a los medios estadounidenses desde su primer mandato como presidente de 2017 a 2021, algo sin precedentes para un líder en un país donde la libertad de prensa está consagrada en la Constitución. Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el millonario ha presionado a los medios tradicionales como la agencia de noticias estadounidense Associated Press, a la vez que ha facilitado el acceso a la Casa Blanca a otros que antes eran marginales y de derecha. Tornados y violentas tormentas dejaron al menos 40 muertos y decenas de heridos el fin de semana en el sur de Estados Unidos. Según informó la policía del estado de Kansas, 8 personas murieron en un accidente que involucró a más de 50 vehículos, causado por la baja visibilidad durante una fuerte tormenta de polvo. En Oklahoma, 4 personas murieron mientras los incendios forestales y los fuertes vientos azotaban el estado. En Mississippi se reportó la muerte de al menos 6 personas y 6 estaban desaparecidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que se están monitoreando activamente los severos tornados y tormentas y señaló que se desplegaron tropas de la Guardia Nacional en Arkansas, donde 3 personas murieron y 32 resultaron heridas a causa de la tormenta. En Texas, las autoridades informaron que 4 personas murieron en accidentes de tránsito relacionados con las tormentas de polvo y los incendios que redujeron la visibilidad en las carreteras. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Estados Unidos registró el año pasado el segundo mayor número de tornados de la historia, con casi 1.800, solo superado por 2004. El Senado de Estados Unidos adoptó el viernes un presupuesto provisional que evita la parálisis de la administración federal a pocas horas de la fecha límite. El texto que financia el gobierno federal estadounidense hasta septiembre cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien debe firmarlo para convertirlo en ley. Los demócratas lo han criticado duramente debido a los recortes previstos en algunas partidas del gasto público. Además, el Senado aprobó un proyecto de ley que endurece las penas cuando los traficantes usen análogos de fentanilo, es decir, sustancias con estructuras químicas similares con las que intentan burlar las normas. Estados Unidos vive una crisis sanitaria con más de 100.000 muertos al año por sobredosis, en su inmensa mayoría por fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. El proyecto de ley bipartidista, adoptado por 84 votos a favor y 16 en contra, clasifica de forma permanente las imitaciones ilícitas de fentanilo en la lista 1, integrada por drogas sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso. El texto presenta el estatus de lista 2 para el fentanilo, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para fines médicos legítimos. Los congresistas intentan colmar lagunas tras darse cuenta de que los cárteles cambian la composición de los análogos del fentanilo a medida que son declarados ilegales. El proyecto de ley no crea penas mínimas obligatorias, pero el tráfico de análogos pasará a ser sancionado al mismo nivel que el fentanilo ilícito, con lo cual en la práctica las eleva. También revisa las políticas de investigación de las sustancias de la lista 1.
La tan esperada conversación entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, ya tiene fecha definida. Este martes 18 de marzo, ambos líderes mundiales sostendrán una llamada telefónica donde se espera que inicie una negociación que sea el inicio del fin de la invasión rusa en Ucrania. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov evitó proporcionar detalles sobre lo que el líder del Kremlin hablará con Trump. Nunca hacemos eso, nunca nos adelantamos a los acontecimientos. Efectivamente, la conversación se está preparando, pero en nuestra forma de entender, por supuesto, las conversaciones entre los dos presidentes no están sujetas a discusión a priori sobre el contenido. De igual forma, fue el presidente Donald Trump quien confirmó que este 18 de marzo sostendrá conversación con Putin. We're doing pretty well, I think, with Russia. We'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday, and a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. I think we'll be talking about land. It's a lot of land. It's a lot different than it was before the wars, you know. And we'll be talking about land. We'll be talking about power plants. That's up, that's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. You'll ask him. Ukraine and Russia. You'll ask him. We're already talking about that. Dividing up certain assets. And they've been working on that. Como se recuerda, Putin, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha reafirmado sus exigencias para terminar la invasión, según las cuales apunta a no ceder ni devolver ninguno de los territorios ucranianos que se ha anexado. El líder ruso insiste en pedir a Kiev el retiro de su ejército de todos los territorios ucranianos que Moscú se ha anexado en la guerra en curso: Donetsk y Lugansk en el este, y Gerson y Zaporizhia en el sur, por lo que exige al país atacado que reconozca la soberanía rusa sobre esas regiones, así como la provincia de Crimea, que se adjudicó en 2014. Además, Putin reclama que la nación dirigida por Volodymyr Zelensky desista del proceso para adherir esa república de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Trump ya descartó el ingreso de Ucrania a la Alianza Transatlántica y su secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya declaraba el pasado 12 de febrero que es poco realista que Ucrania recupere sus territorios para volver a las fronteras anteriores a 2014, cuando Putin empezó por anexarse a la provincia de Crimea en el sur de Ucrania. El G7 advirtió el viernes a Rusia que le impondrá nuevas sanciones a menos que acepte un alto el fuego con Ucrania. Finalmente, los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos mostraron unidad después de que el presidente Donald Trump sacudiera al grupo de potencias. También manifestaron su apoyo indefectible a la integridad territorial de Ucrania y se refirieron a la agresión de Rusia, un término que Trump había evitado en su acercamiento hacia Moscú. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo a periodistas que Trump no quería imponer nuevas sanciones a Rusia, pero que Estados Unidos cuenta con esas opciones de ser necesario. Debe haber cierto nivel de concesiones. ¿Cuáles serán esas concesiones? Aún está por verse. Eso tendrá que ser parte de la negociación, pero no será útil entrar en esas negociaciones haciendo declaraciones generales que puedan justificar la no participación de una u otra parte. Así que tendremos que llegar a la etapa en que se discutan estos temas. Y en última instancia, pase lo que pase, ambas partes tendrán que estar de acuerdo. Y eso aplica a cualquier negociación cuando se intenta poner fin a una guerra. En una declaración conjunta, los países respaldaron una tregua de 30 días propuesta por Estados Unidos y aceptada por Kiev, y llamaron a Rusia a que corresponda aceptando un alto el fuego en términos de igualdad e implementándolo plenamente.
discutieron la imposición de nuevos costos para Rusia en caso de que ese alto el fuego no se alcance, incluidas nuevas sanciones, topes al precio del petróleo, así como el apoyo adicional a Ucrania y otras medidas, como el uso de bienes rusos congelados. El Grupo de los 7 también señaló la necesidad de acuerdos de seguridad sólidos y creíbles para garantizar que Ucrania pueda disuadir y defenderse de cualquier nuevo acto de agresión. Las fricciones se deben a los aranceles que Trump anunció contra socios y rivales y por sus reiterados cuestionamientos a la soberanía de Canadá, anfitrión del encuentro. El primer ministro británico Keir Starmer convocó el sábado a unos 25 dirigentes a que se sumen a una coalición dispuesta a proteger una eventual tregua entre Ucrania y Rusia, luego de afirmar que el presidente Vladimir Putin no se toma en serio la paz. Ucrania es la parte de la paz. Volodymyr Zelensky se ha comprometido a un alto el fuego incondicional de 30 días, pero Putin intenta retrasarlo, afirmando que debe realizarse un estudio minucioso antes de que pueda implementarse un alto el fuego. El viernes había advertido que no se podía permitir que el presidente Putin juegue con el acuerdo del presidente Donald Trump. El líder laborista añadió que si Vladimir Putin no lo hace, entonces deben hacer todo lo posible para aumentar la presión económica sobre Rusia para que ponga fin a la guerra. Un total de 25 líderes de países europeos de la OTAN, de la Comisión Europea de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda y de Ucrania participarán el sábado en esta reunión virtual para buscar una coalición de voluntarios dispuesta, según Downing Street, a apoyar una paz justa y duradera. Y acordamos acelerar nuestro trabajo práctico para apoyar un posible acuerdo. Por lo tanto, ahora pasaremos a la fase operativa. Nuestros ejércitos se reunirán el jueves de esta semana aquí en el Reino Unido para elaborar planes sólidos y contundentes que nos permitan apoyar un acuerdo de paz, garantizar la seguridad futura de Ucrania. Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron han estado liderando los esfuerzos para reunir una llamada coalición de voluntarios desde que Trump abrió negociaciones directas con Moscú el mes pasado. Dicen que el grupo es necesario junto con el apoyo de Estados Unidos para proporcionar a Ucrania garantías de seguridad, disuadiendo a Putin de violar cualquier alto al fuego. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá de manera devastadora a cualquier ataque contra el país, después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un ataque contra los hutíes del Yemen y advirtiese a Teherán que cese su apoyo a ese grupo terrorista. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, reiteró que la República Islámica no tiene un papel en las políticas de los grupos de la resistencia y que los hutíes toman sus decisiones estratégicas y operativas de manera independiente. ملت ایران مبادرت به جنگ نمی کند، اما اگر کسی او را تهدید کند، ایران عزیز پاسخهای درخور و تعیین کننده و تمام کننده‌ای خواهد داد. انصارالله به عنوان نماینده یمنی‌ها تصمیمات راهبردی و عملیاتیش را خودش اتخاذ می‌کند. Trump anunció el sábado que Estados Unidos atacó a los hutíes en el Yemen por su ofensiva contra la navegación en el Mar Rojo y Arábigo, en unos bombardeos que han causado al menos 31 muertos y un centenar de heridos. En respuesta, los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad de un ataque a portaaviones estadounidenses en el Mar Rojo el domingo. Los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, dijeron que dispararon 18 misiles y un dron contra el portaaviones USS Harry Truman y sus buques de guerra que lo acompañan en el norte del Mar Rojo. طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمر في عدوانه. الآن نحن سنواجه التصعيد بالتصعيد، سنرد على العدو الأمريكي في غاراته في اعتداءاته
بالقصف الصاروخي، بالاستهداف لحاملة طائراته، لبوارجه، لسفنه، سيشمله قرار الحظر. ومع ذلك أيضا لا يزال لدينا خيارات تصعيدية، فإذا استمر في عدوانه ننتقل إلى خيارات تصعيدية إضافية بإذن الله تعالى. Trump ha exigido a Irán que debe cesar inmediatamente el apoyo a terroristas hutíes y prometió que el infierno se desatará como nunca antes han visto si siguen sus hostilidades contra Estados Unidos. En tanto, el gobierno de China ha anunciado que se opone a cualquier intento de escalada en el Mar Rojo y le ha pedido a la administración de Donald Trump que resuelva las tensiones en Medio Oriente a través del diálogo. 中方反对任何加剧红海局势升级的行动。红海局势和也门问题有复杂的原因，应当通过对话谈判寻求妥善的解决。 Manifestaciones multitudinarias en Yemen. Decenas de miles de personas salieron a las calles del país el lunes en zonas controladas por los rebeldes hutíes para protestar contra los mortales bombardeos estadounidenses del fin de semana. Los manifestantes enarbolaron pancartas y rifles de asalto al grito de muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Ni los israelíes, ni los estadounidenses, ni las amenazas británicas van a disuadirnos o detenernos. Seguiremos adelante y golpearemos a Estados Unidos en lo más profundo del mar. No podrán impedir que apoyemos a nuestros hermanos, y ojalá nuestros cohetes golpeen y causen un gran dolor a Israel y Estados Unidos y desestabilicen sus tronos. Estamos unidos y apoyamos a nuestros hermanos de Gaza y Líbano y de todas partes. Desde el inicio de la guerra en Gaza, los hutíes atacan con misiles Israel y barcos estadounidenses y británicos, según dicen, en solidaridad con los palestinos. Los bombardeos estadounidenses del fin de semana golpearon principalmente Saná, la capital de Yemen, controlada por los rebeldes, y otras regiones del país, dejando 53 muertos, entre ellos 5 niños y 98 heridos, según los rebeldes. En respuesta, los hutíes reivindicaron el domingo una operación militar contra el portaaviones estadounidense USS Harry Truman y los buques de guerra que lo acompañan en el norte del Mar Rojo, disparando 18 misiles y un dron. La mañana del lunes reivindicaron un segundo ataque contra el portaaviones con numerosos misiles balísticos y de crucero, además de drones. Por su parte, el Comando Central Estadounidense para Oriente Medio, CENTCOM, dijo el lunes que sus fuerzas continuaban con las operaciones contra los hutíes. Según medios locales, hubo nuevos bombardeos en la gobernación de Hodeida. La ONU pidió al ejército estadounidense y hutíes que cesen toda actividad militar, mientras que China instó al diálogo y a una desescalada. Yemen está sumido desde 2014 en una guerra civil entre los hutíes y su gobierno, respaldado por Arabia Saudita. What's happening now is a complete shift when it comes to the nature of why it's going on, which is to stop the assault on the maritime traffic in that area. And up to this point, there's about 174 attacks on American naval ships, which is an extraordinary number of attacks, and this isn't a situation that should be managed. It has to stop. So the message to the Houthis is, if this will end when you end the attack on both commercial and military ships in that region. On civilian casualties, well, under no situation does anyone want that. This is a horrible dynamic. At the same time, the Houthis are pirates who have commandeered an entire country, in addition to attempting to commandeer and threaten and harass shipping in the maritime area there. So when we think about this dynamic, America seeks to avoid that situation, but we're now in a position where it has become untenable. It was an allegation that casts such an awful light on the nature of the country, on individuals. It is, if we don't have a standard about the nature of someone who is in this country, who is supposed to be a diplomat to help facilitate the relationship between two countries, and that this is the standard of it,
We deserve better. We want it. We've had a decent level of diplomacy with South Africa. There are some challenges, but you want people in each embassy who can actually facilitate a relationship. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaron el viernes en una videoconferencia un acuerdo para ampliar la cooperación bilateral en numerosos campos, incluido el sector energético, aunque sin precisar detalles del convenio. En esta celebración podemos firmar lo que ya hemos logrado. Se trata de un tratado de cooperación y asociación entre Rusia y Venezuela que eleva a un nuevo nivel nuestras relaciones en diversas áreas que ya hemos abordado, comercial, financiera y energética, lo que fortalecerá aún más nuestra cooperación en la industria. Energetycznych oblasti, которые даже укрепляют еще больше сотрудничество в промышленной области. Las relaciones entre Moscú y Caracas se estrecharon durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez y han seguido ampliándose con Maduro en el poder. Rusia ha expresado apoyo a Maduro en medio de los cuestionamientos a su reelección desconocida por Washington, entre denuncias de fraude de la oposición que reclama una victoria del exiliado Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Venezuela, en tanto, ha dado respaldo a Rusia en la guerra en Ucrania. Podría firmar esto durante su visita a Rusia en un momento que le convenga. También me complacería verlo en Moscú para las celebraciones del 9 de mayo que conmemoran el 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. La videoconferencia entre Putin y Maduro se realizó mientras el gobierno de Venezuela impulsa actos por los 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con Rusia. El Vaticano difundió el domingo la primera imagen del Papa Francisco desde su hospitalización hace 31 días por problemas respiratorios, en la que se ve al pontífice. La imagen muestra al jesuita argentino sentado y un poco cabizbajo ante el altar de su capilla privada. El pontífice de 88 años aparece solo y sin portar una cánula nasal de alto flujo que usa durante el día en el hospital para ayudarle a respirar. Francisco escribió en su tradicional mensaje del Ángelus que está atravesando un momento de prueba, que por quinta semana consecutiva no pudo pronunciarlo en público. La Santa Sede explicó que el Papa Francisco ha concelebrado la Santa Misa en la capilla del apartamento de la 10ª planta del Policlínico Gemelli, donde se encuentra ingresado desde el 14 de febrero. El último parte médico difundido el sábado por la noche por la Santa Sede indicó que su estado de salud se mantenía estable, pero que necesitaba aún continuar con su terapia en el hospital pese a su mejora gradual. Como muestra de esta mejoría, Jorge Bergoglio reduce progresivamente el uso de una mascarilla de oxígeno por la noche, en beneficio de una cánula nasal de alto flujo que ya usa de día y que obliga a los pulmones a estar más activos. Desde su última fuerte recaída, registrada el 13 de marzo, su estado mejoró gradualmente y el lunes su pronóstico dejó de ser reservado, pero los médicos todavía no se pronunciaron sobre una fecha de alta. El Vaticano apunta a una recuperación lenta. La nave Crew Dragon de SpaceX, con un nuevo equipo a bordo, llegó el domingo a la Estación Espacial Internacional para relevar a los astronautas varados en el espacio desde hace más de 9 meses. Butch Wilmore y Suni Williams podrían emprender el regreso a casa a partir del miércoles, según informó la NASA. Los dos estadounidenses han estado atrapados a bordo de la Estación Espacial Internacional desde junio pasado a causa de los problemas técnicos de la nave Boeing Starliner que los había transportado. Lo que inicialmente tenía que ser un viaje de ida y vuelta de 8 días se alargó más de 9 meses para Wilmore, de 62 años, y Williams, de 59, un periodo más largo que las misiones de 6 meses de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Los participantes de la nueva misión llevarán a cabo experimentos científicos y tecnológicos, incluyendo pruebas de inflamabilidad para futuros modelos de naves espaciales e investigaciones sobre los efectos del espacio en el cuerpo humano.